Bueno, buenas tardes a todos y todas. Quisiera primero hacer como una pequeña explicación antes de introducirnos en el texto sobre sociología del sindicalismo. Este es un texto de Michel Crozier, que son de los años 60 aproximadamente, y está dentro de un manual de sociología del trabajo, que es un clásico, que ha mantenido particularmente por el análisis que tiene este particular artículo sobre las organizaciones sindicales, la referencia de lo que yo considero un clásico, es decir, un texto que no pierde vigencia, que encontramos también algunos conceptos que nos sirven para comprender fenómenos actuales. En primer lugar, este texto, como les dije, es de los años 60, analiza las organizaciones sindicales en Europa. Yo ahí les recomendaría no prestarle tanta atención a los datos cuantitativos, a los datos, los detalles de los países europeos, sino a los elementos más estructurales que nos plantea el texto, porque conociendo estos niveles estructurales podemos entender hoy la crisis que afecta a la organización sindical. Crisis que podemos pensar como de legitimación, que se inicia en los años 80, cuando aparecen críticas a la organización sindical. Recuerdan cuando hablamos del estado de bienestar, el primer ataque de las políticas neoliberales fuera a las organizaciones sindicales en Estados Unidos y en Gran Bretaña, pero estas organizaciones sindicales ya habían iniciado un proceso de deslegitimación social, que podríamos decir que encuentra su primera indicación, su primer indicador en algunas resistencias todavía individuales que analizamos en el cuatrimestre pasado cuando vimos algunos efectos del taylorismo-fordismo. Entonces, este texto nos introduce a pensar, nos desafía a pensar la sociología del trabajo focalizada en las organizaciones sindicales. Y en ese sentido nos previene sobre las ventajas y desventajas que tiene esta propuesta de investigación, cuáles son las dificultades por las cuales aparecen estos problemas. Entonces, lo primero que tenemos que ver es que el autor va a empezar a comparar la gran organización sindical, los sindicatos tal como los conocemos, como una imagen en espejo de la gran empresa industrial taylorista-fordista. Entonces vamos a ver que tienen una estructura similar a la de la gran empresa industrial. O sea que son organizaciones de representación de trabajadores propias del siglo XX, que además conlleva un vínculo estrecho, recuerdan cuando vimos con el modelo de estado de bienestar, porque en tanto actor le permite legitimar el capitalismo industrial y fundamentalmente negociar mejores condiciones colectivas para los trabajadores y trabajadoras, al mismo tiempo que disciplinar, una vez conseguido lo que hoy conoceríamos como la homologación de los salarios, disciplinar a la base trabajadora para que acepte las condiciones que sabemos que físicamente eran bastante brutales del taylorismo-fordismo. Es un sindicato que se organiza por rama o sector de actividad, tal como lo conocemos en Argentina. Fue evolucionando, si se acuerdan, cuando vimos el tema de competencias en el modelo japonés de empresa, donde ya aparece un sindicalismo de empresa, y en Argentina tenemos sindicatos por empresa, no de empresa. El ejemplo quizás más conocido es el Sindicato Mecánico Automotriz, el SMATA, que es una deriva de los años 50 del sector metalmecánico. Entonces, lo primero que va a proponernos Crozier, y creo que eso hay que prestarle particular atención, es preguntarse por qué el sindicalismo es tan reticente, rechaza, resiste el análisis sociológico. Y él va a mirar a este actor desde dos perspectivas. Por un lado, cuando los sindicatos son pequeños, va a decir él, si nos ponemos a analizar los sentidos, la historia, las motivaciones, el sindicato pierde mística, ¿no? Pierde esta capacidad narrativa, heroica,
de creación del sindicato, ¿no? Como los primeros mártires sindicales, los primeros anarquistas, los rebeldes de la Patagonia trágica. Bueno, ahí tenemos una serie de inconvenientes que tiene para un sindicato pequeño analizar sociológicamente sus condiciones. Para el sindicato grande, el riesgo es que se descubran, que se pongan sobre la mesa las negociaciones políticas y de diálogo social que tienen que llevar a cabo para la representación de sus trabajadores. Es decir, tanto en los pequeños, como en los grandes, el análisis sociológico del sindicalismo conlleva riesgos más que ganancias. Y en esto sí se diferencia mucho de la sociología de las empresas o del capitalismo, porque el capital, las empresas, tienen como una especie de win-win en esta intervención sociológica sobre las condiciones de producción. El sindicato, de alguna forma, pone en riesgo su relato, su narrativa, su mística, y en eso lo vuelve riesgoso, ¿no? Digamos que para la empresa, mucho más que para el sindicato, los recursos humanos, los trabajadores, las trabajadoras, son medios para llegar a fines, ¿no? Entonces, en tanto que para los sindicatos, los problemas humanos, las necesidades de los trabajadores y de las trabajadoras, establecer estas demandas, precisar estas demandas, bueno, es la finalidad de su accionar, no son un medio, es la finalidad de su accionar. Por consiguiente, meterse sociológicamente, analizar este fenómeno, bueno, puede traer algunas consecuencias que no mide el actor sindical y por lo cual es resistente. Hoy podríamos decir que el sindicalismo afronta estos niveles de cambio tecnológico y organizacional con ciertos niveles de resistencia que no podemos achacar solamente a la idea de la burocracia sindical, como se dice tradicionalmente, sino a los riesgos que tiene de perder todo. Lamentablemente eso, como pasa en las instituciones laborales, pero también en las educativas, en general, conlleva el riesgo de quedar atrapado en el pasado, sin capacidad de pensar los desafíos del presente. Por eso me pareció que este texto de Croisière es, si bien un poquito aburrido, bien interesante para entender las lógicas sindicales y no ponerle etiquetas que no promueven el pensamiento y la reflexión, sino que taponan las posibilidades de análisis. Entonces, lo primero que nos va a decir Croisière es que el sindicalismo tiene una naturaleza ambigua y al mismo tiempo compleja. Por un lado, es un factor de cambio, ¿no? Es el motor de la historia, podríamos decir. La lucha de clases, combatiendo al capital, permite avanzar hacia una sociedad, los marxianos dirían, libres de la tutela del Estado, libres del capitalismo, reconstruir al hombre nuevo, pero también es favorable al cambio por su impacto positivo en el trabajo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la ambigüedad y la complejidad que va a plantear el actor sindical para este autor? Bueno, por un lado, no siempre queda claro la relación entre fines y motivación de la relación entre dirigentes y afiliados. ¿Cuáles son los motivos? ¿Qué lleva a un dirigente sindical a convertirse en dirigente sindical? Y si esos motivos cambian, ¿por qué cambian o por qué no cambian? ¿No? ¿Por qué se consolidan, se cristalizan en el poder? Son como grandes preguntas que merecen hacerse. El otro tema es cómo es la vinculación entre la dirigencia sindical y los afiliados y las afiliadas. Más allá de la estructura del cuerpo de delegados que suelen estar en la empresa, más en el codo a codo con los trabajadores, ¿no? ¿Cómo es el vínculo con el mundo político? En el caso de Argentina, son todos peronistas. Hay sindicatos de bases que son más de tendencias de izquierda. Bueno, ¿cómo es el vínculo con el mundo político? Particularmente cuando el partido político al que adhieren llega al poder, ¿no? Y ahí el vínculo, la tensión entre sindicatos y Estado merece analizarse más allá de las ideologías, ¿no? Y por último, ¿cuál es la utilidad y el sentido de la organización obrera, ¿no? Insisto, cuando el sindicalismo manda a paros, cuando se toman las calles, bueno, ¿cuál es el sentido que tiene esto? Si el sentido que tiene para la propia organización sindical es el mismo que tiene para la sociedad,
O, por ejemplo, una marcha que para el sindicato es una medida de protesta contra medidas desregulacionistas o que violan los derechos del trabajo, bueno, para el conjunto de la sociedad puede ser una interrupción de las principales vías de la ciudad, una dificultad para ir a trabajar, en el caso donde hay un mercado informal de trabajo, como está creciendo en la Argentina, y el trabajo de las personas depende de su propio esfuerzo. Bueno, las miradas sobre los sentidos y las motivaciones requieren más explicaciones desde lo que este autor nos proponía. Entonces, Crozier nos va a proponer algunas perspectivas, cinco perspectivas de análisis. Por un lado, la genética, que quizás es la que más conocen, es aquella que estudia la historia del movimiento obrero. En el caso de Argentina, las corrientes inmigratorias, la creación de los primeros sindicatos anarquistas, socialistas, comunistas, sindicalistas, ¿no? La FORA, la FOA, la CGT, la UGT, ¿no? Hasta llegar a la CGT actual y luego la CGT y las dos CTA que tenemos. ¿Cuál es la estructura, ¿no? Es decir, cómo se dividen los roles y funciones y el poder dentro de la organización sindical? Y aquí lo que tenemos que ver que esta estructura burocrática es una estructura burocrática en espejo a la estructura burocrática, al organigrama de la gran empresa industrial. Hay un secretario general, está el secretariado, está el cuerpo de delegados, ¿no? Está el dueño, los gerentes, o el comité de dirección, los gerentes, ¿no? Es una estructura jerárquica y funcional propia de la industria del siglo pasado que el sindicalismo refleja. Particularmente, ¿por qué? Porque es la estructura más racional para una sociedad de masas, donde ya no se trata de un sindicato que conoce a cada uno de sus afiliados, sino un sindicato que tiene más de 50.000 afiliados o 100.000 afiliados. Bueno, es una dimensión que requiere una estructura burocrática, racional, en el sentido weberiano del término y que debemos respetar. La tercera dimensión que nos propone es la funcional. ¿Cuáles son las funciones que tiene que cumplir el sindicalismo? En nuestro caso vamos a ver, él va a mencionar directamente la principal función es la negociación colectiva. Vamos a ver qué pasa en una sociedad, y en eso hay que mirar al texto para pensarlo en la sociedad actual, qué pasa cuando ya no es una clase obrera homogénea, sino hay múltiples intereses, múltiples comunidades que conforman esta clase que ya no es homogénea y no necesariamente de trabajadores, puede ser de trabajadores y trabajadoras, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las funciones de la negociación colectiva cuando el colectivo ya no es el del pleno empleo, sino un colectivo mucho más fragmentado, incluso con trabajadores registrados pobres, ¿no? O con las diferencias de género, o con las diferencias etarias, o las diferencias de calificaciones. En términos ideológicos, es un resorte importante en los años 60-70, donde estaban viendo todavía existía el muro de Berlín, los países del este, los regímenes comunistas, había a nivel global esta tensión entre el capitalismo y el comunismo. Los factores ideológicos eran importantes. En este momento me parece que esa cuestión habría que ponerla un poquito entre paréntesis, en la medida en que las ideologías son fluidas, ¿no? Y por último, y con esto voy a terminar aquí, ¿cómo es el sindicalismo en términos de como factor de cambio, ¿no? Hasta dónde garantiza el equilibrio social y el cambio tecnológico, ¿no? Bueno, esta demanda que hoy tienen los sindicalistas de que el gobierno, el Estado, se siente en una mesa de negociación y acuerde ciertos elementos, ¿no? Esto tiene que ver con esta idea de un factor de cambio y de equilibrio social al mismo tiempo, como las dos piernas del sindicalismo. Por un lado el que tiene que ver con golpear y por otro lado negociar. Entonces voy a terminar aquí y voy a subir un nuevo video para tomar una parte más del texto de Crozier.